El pescado que parece pollo y se cocina en minutos. Mirá esta receta de pollo de mar al horno, que no te vas a arrepentir. Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy hacemos pollo de mar al horno. Así que si sos de los que no te gusta mucho el pescado, mirá esta receta que te va a sorprender. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta es déjame tu like, suscríbete y clicar la campanita. Lo segundo, la guarnición, porque este pescado se cocina muy rápido. Papas cortadas en tamaño bocado en una cacerola al fuego, las cubrimos con agua y las vamos a cocinar hasta que queden bien tiernas. Se preguntarán por qué a partir de agua fría, me lo preguntaron en el video que hicimos el puré de boniato. No cambia mucho, básicamente solamente va a hacer que el almidón quede en la papa y obtengamos un resultado un poquito más cremoso que si las cocinamos a partir de agua caliente. Nada más que eso. Las cocinamos, como te dije, hasta que estén bien tiernas y las podamos pisar. Acá tenemos el pescado. Mientras se van cocinando las papas, te voy a contar un poquito. Este es lo que se dice pollo de mar. Un pescado que es muy económico, no tiene espinas, tiene carne firme y es muy sabroso. Ideal para darle a los chicos y que empiecen a comer pescado. Este, como te decía, viene sin espinas. Lo único que tiene es hueso, que acá ya se está viendo, pero si no lo vas a sentir. Acá en donde estaría la cabeza está el hueso que iría así. Lo único que vamos a hacer es sacar ese hueso y puede tener uno acá, que también se está viendo, que es este. Así que con el cuchillo bien afilado y obviamente con mucho, pero mucho cuidado de no cortarnos, vamos sacando todo el hueso. Vamos poniendo el cuchillo y raspamos siempre donde está el hueso hasta que se vaya liberando. Acá ya salió uno y ahora vamos con el otro. Acá ya salió el otro hueso y así nos queda bien limpio este filet de pollo de mar que es impecable. Ahora sí, vamos a esperar que estén las papas y ya te muestro cómo se cocina esta delicia. Cuando ya vemos que las papas están cocidas, las colamos e inmediatamente en la cacerola caliente con el fuego apagado le ponemos la manteca, volvemos a volcar las papas. Esto va a ir haciendo que se vaya disolviendo la manteca y con el pisapapa lo vamos a ir pisando hasta que quede bien liso. Y una vez que lo tenemos así, lo reservamos hasta el momento que lo vayamos a usar. Ahora sí, nos metemos con la cocción del pescado. Para cocinar este pescado, como te dije, lo vamos a hacer al horno. Está muy grande, yo lo voy a cortar en porciones más chicas. Vos si querés cocinarlo entero, es totalmente a elección. Así que yo lo voy a cortar en pedazos más grandes. Para que se den una idea, estamos usando 600 gramos, que es lo que pesa todo este filet grande. De acá van a salir dos porciones, yo lo voy a cortar aproximadamente en 3 o 4 pedacitos para que quede bien manejable y se pueda presentar bien. De acá va a salir uno y estos dos que, bueno, obviamente se van a comer. ¿Qué vemos acá? Que esto está como muy grueso. ¿Qué vamos a hacer? Mira, con el cuchillo vamos a ir abriéndolo a penitas, como generando una especie de otro filet, y así nos va a quedar listo. Como te dije, vos lo podés cocinar completo. Ahora sí, vamos a cocinar esto, vamos a preparar toda la verdurita que le va a dar mucho, pero mucho sabor. Para cocinar este pescado es muy simple, no te preocupes, no te asustes, la gente le tiene mucha idea al pescado y yo a veces lo veo, por ejemplo, cuando hacen esos Masterchef que se complican tanto y es muy simple. Yo ahora te voy a dar el secreto para que cualquier pescado te salga bien. En este caso, como te dije, es al horno, tenemos fuente, sin aceite, sin nada. Le vamos a poner vegetales, cebolla y morrón, que yo estoy usando amarillo porque tenía con uno solo, está muy bien. Le ponemos acá cebolla y morrón,
Algo que no te dije, pero bueno, habrás notado, está todo cortado en tiritas bien finitas. A esto obviamente le vamos a sumar ajo, que le va a aportar muchísimo sabor. A esto le ponemos un poquito de sal, aceite o aceite de oliva, un poquitito, mezclamos bien todo esto. Y ahora lo vamos a distribuir haciendo una especie de colchón con estos vegetales. Sobre esto vamos con el pescado. Mirá, acá está como lo cortamos recién. Y yo al final, la última parte, me arrepentí. La colita la corté en dos porque tenía miedo que no me entraran en la fuente. Vamos poniendo el pescado acá arriba. Le ponemos un poquito de sal. Pimienta a gusto. Y lo que tenemos que lograr con cualquier pescado es que no se seque. Así que, ¿qué vamos a hacer? Le ponemos rodajas de tomate. Y esto lo vamos a coronar con el broche de oro salsa de soja. Acá es poquito, es un poquito para que le dé saborcito. Un chorrito de salsa de soja que serán como mucho 70 o 80 mililitros. Ahí está. Y ya estamos listos para cocinar este pescado. Yo te dije que te iba a contar el secreto para cocinar cualquier pescado. El secreto está en que la cocción sea violenta. Tiene que ser una cocción violenta. ¿Qué quiere decir eso? Fuego a todo lo que da, muy poco tiempo. Y como te dije, horno al máximo, todo lo que da, no más de 20 minutos. Yo te diría ideal 15. Cuando vemos que al pescado le faltan 3 minutitos más o menos, volvemos a prender el fuego. Ponemos el puré. A esto le vamos a agregar la leche. Vamos a condimentar con sal, pimienta y nuez moscada a gusto. Esto tiene que ser bien rápido porque se va a quemar la papa, si no. Y ahora sí, con un batidor vamos integrando todo esto sobre el fuego. Esto va a ser como una especie de una emulsión, te diría. No es una emulsión, pero le va a dar ese efecto. Vamos integrando esto con el batidor y cuando vemos que ya el puré está bien caliente, que serán los 2 o 3 minutitos que le faltan al pescado, sacamos el pescado y ya vamos a estar listos para emplatar. Y después de unos 15 o 20 minutos, como te dije, no más de 20 minutos, sacamos el pescado, vemos que esto ya está, así que ya está el puré y ya te muestro cómo queda esta delicia. Y mira lo que queda la receta del día. Lo servimos con un poquito de vegetales abajo, el pescado y obviamente el puré, que para mí es una combinación espectacular. Lo terminamos con un poquito de verde, en este caso perejil, pero si tenés verdeo, la hoja también va muy bien. Hay un poquitito de perejil para darle ese toque visual fresco muy lindo que se va a sentir en boca sobre todo. Y esta delicia nosotros la vamos a acompañar con un vino tinto en este caso, pero puede ser lo que vos quieras, cerveza, vino blanco. Y bueno, miren, yo mientras estaba grabando el cuchillo me corté, bueno, cosas que pasan. Y así queda la receta del día. Si te gustó, te invito a que me dejes tu like, te suscribas al canal, cliques en la campanita y nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Nos vemos en la próxima receta. Te dejo con los ingredientes.